Nos propusimos renovar esta entrada de autos y vamos bien encaminados. Ya se quitó la rampa antigua y se rehizo el radial de estacionamiento. Hoy se armará de cero un nuevo portón, dejándolo instalado y funcionando. Así será la reconstrucción de portón, parte 2. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos de albañilería y seguridad. Recordemos que esta casa tenía un antiguo portón que fue quitado para poder rehacer toda la entrada de autos. Ahora necesita uno nuevo que se adecue a las nuevas medidas de la entrada. Así entonces, lo primero es obtener esas medidas. La altura debería llegar a los 2,35 metros y el ancho a los 2,32 metros. Entonces se compondrá el portón por dos hojas, una de 1,34 metros y la otra de 0,98 metros. Con estas medidas vamos al paso 2, cortar los perfiles para cada hoja. Pensando primero en los marcos, se necesitarán 8 cortes, 4 de 2,10 metros, 2 de 1,34 metros y 2 de 0,98 metros. Para los barrotes interiores, por otro lado, se harán 18 cortes de 2 metros. Teniendo los datos, se realiza el dimensionado. Primero se mide y luego se corta con tronzadora eléctrica. Es fundamental cubrirse manos, cuerpo y cara al trabajar con tronzadora. La terminación del corte de los fierros que formarán los marcos se hará a 45 grados. Así, al unirlos, queda más firme y mejor acabada. Para lograr esta medida, se hace la marca con escuadra. Importante, en este caso las medidas de los perfiles se respetaron siguiendo la punta más alta de los cortes. Finalmente, con esmeril angular, se pulen las terminaciones de los perfiles para quitar asperezas y dejarlos libres de astillas. Listos los perfiles, comienza la construcción del marco de las hojas. En este caso, los marcos serán uno de 1,34 metros de largo y otro de 0,98. Con un sujetador magnético se mantienen los fierros en la posición que necesitamos soldar. Use la protección adecuada, casco y guantes largos y una cada una de las esquinas. Suelde solo con pinchazos y no con una línea recta de soldadura para no estresar los fierros y así evitar que se produzcan dobladuras. Así, continúa hasta completar los marcos. Una vez hechas las uniones, mida las dimensiones del marco para comprobar que tiene las medidas correctas. Eso es, muy bien. Paso 4. Colocación de barrotes de fierro. Cada uno de los barrotes debe ir separado entre sí por 4 pulgadas, que es el grosor de las maderas que se usarán para cubrir el muro. Entonces, se puede usar una madera como distancia de separación, y así asegurarse que queda la distancia que se necesita. Ajuste también al otro lado del marco para confirmar la posición de los barrotes. Y ahora sí, se unen al marco. Se presentan los perfiles cortados e, igual que el paso anterior, se sueldan. Es fundamental el uso de protecciones, tanto en los ojos como en las manos y antebrazos. Ahora, ¿por qué se prefirió un diseño de portón con barrotes de esta forma? Por seguridad de la vivienda, es común que se prefiera un diseño simple y limpio de portón con barrotes, sin ninguna intervención estética. Este tipo de portones solo con piezas verticales son más difíciles de trepar y por lo mismo de vulnerar. Con los barrotes está lista la estructura de fierro, por lo que corresponde lijarla. Con el mismo esmeril se lija el fierro, pero ahora usando un disco de lija traslapado. Concéntrese en remover las rebarbas que quedan de las soldaduras, que generan las mayores irregularidades en los fierros. ¿Cuándo reemplazar la lija? Cuando se vea desgastada y, por supuesto, que no está trabajando con la misma eficiencia inicial. Paso 6. Corte e instalación de platinas de refuerzo. En cada hoja se colocarán 3 platinas, a 20 centímetros de los extremos y una al centro para atornillar sobre estas platinas las maderas del portón. Así entonces, se miden las platinas y se cortan con esmeril angular. Luego se unen a la estructura del portón, nuevamente con soldadura, asegurándose de adherir las platinas a cada barra. Paso 7. Dimensionar y barnizar las maderas del portón. En este caso se trabajará con roble vaporizado. Y considerando el alto y ancho del portón, se realizarán 19 cortes de 2 metros cada uno. Ya hechas las marcas, se cortan las maderas con sierra circular. Es esencial el cuidado con este tipo de herramientas. Trabaje siempre con lentes y guantes.
Una vez hechos los cortes, se barnizan las maderas. Es más cómodo barnizar las maderas antes de instalarlas, así se evita ensuciar otras partes del portón. Finalmente, se les da una segunda mano de barniz. Paso 8. Unir las hojas a los pilares del portón. En este caso, la unión se hará con este tipo de bisagras conocidas como pomeles. Un dato para la seguridad de la vivienda es poner el primer pómel dado vuelta y los dos de abajo al derecho. Así, en caso de una emergencia en que no se puede abrir el portón, se desprende solamente el primer pómel y luego se puede levantar el portón y retirarlo. Bien, entonces se presenta la hoja y se mantiene en el pilar con prensas. Este paso se hace antes de colocar las maderas para que las hojas no queden tan pesadas y así puedan maniobrarse con relativa comodidad. Como se ve, se colocó una lámina de 2 milímetros de grosor entre la hoja y el pilar, para asegurarse que el portón no quede a ras con el pilar, que eso genera demasiada fricción al abrir y cerrar el portón. Así entonces, se coloca un pequeño corte de metal para levantar el pómel en el centro, y se le da 2 pinchazos en cada lado, 2 para el pilar y 2 para el portón. Se continúa con los otros pómeles. Finalmente, se prueba el nivel del portón. Si está correcto, se hace la línea completa de soldadura para finalizar la instalación. De la misma forma, realiza la instalación de la otra hoja. Paso 9. Terminaciones de la estructura. Para reforzar el portón, se instalará un fierro travesaño del porte del largo de toda la entrada, en este caso de 2,32 metros. Entonces, se mide un fierro y se marca los 2,32 metros, y a esa altura se corta con una tronzadora eléctrica. Este travesaño se colocará 5 centímetros más arriba que el portón. Ahí es donde se ubican los sujetadores magnéticos para mantener la posición. Se presenta el travesaño, corroborando que esté a nivel, y se suelda para unirlo a la estructura. Y la terminación del fierro se corta a los 2,40 metros, dándole una forma de lanza. Esto con el objetivo de cerrar el perfil y a la vez evitar darle una superficie plana que puede ser más insegura. Con esmeril se hace el corte. Se retira el sobrante y se hace una leve hendidura en la base del triángulo para poder doblarlo hacia adentro con un mazo. Para cerrar la terminación, se cortan 4 platinas de 7 centímetros cada una. Estos se ubican en los lados de la lanza que están vacíos, se unen con soldadura y luego se hace el trabajo de pulir esta punta con disco de corte metal de 4,5 milímetros. Paso 10. Pintar los fierros. En este caso, se trabaja con un esmalte sintético en base a agua. La idea es pintar antes de instalar la madera. En caso contrario, la posibilidad de manchar las maderas con pintura es muy alta. Una vez seco, se aplica la segunda mano de esmalte. El siguiente paso es instalar la chapa y el picaporte. Antes de instalar la chapa, se coloca una pletina en el lado exterior del encuentro entre las 2 puertas para que frene al otro portón. Esta se mide y se corta con esmeril. Luego, se une a la puerta con puntos de soldadura. Ahora sí, se coloca la chapa, se presenta y marca la posición. Luego, con esmeril, se cortan los fierros para hacer el espacio que necesita la cerradura. Se afirma la chapa y se suelda al portón. En este caso se incluyó una pletina que va de un barrote a otro para afirmar todo el picaporte y se instala también con soldadura. Entonces se instala la chapa. ¿Y el espacio para el pestillo? Se comprueba su posición también y se une al portón con puntos de soldadura. Se termina su instalación puliendo las rebarbas de soldadura. Y luego se colocan los picaportes tanto arriba, enganchándolo con el travesaño, como abajo con el hormigón. Este es un buen momento para reforzar la seguridad del portón instalando dientes sobre el portón. Estos van sobre todo el travesaño, teniendo que abarcar los 2,32 metros. Al colocar los dientes, se debe revisar otros espacios del portón que puedan ser vulnerados para reforzar la seguridad en ellos también. Y ya instalados, se pintan.
En este momento se puede aprovechar de darle una capa a la cerradura y una segunda mano a los fierros del portón. Perfecto, ahora se deben colocar las maderas en el portón. Para instalarlas se necesita un ayudante que las sostenga mientras se realiza perforaciones en cada encuentro de madera completina. Y ahí, en esos encuentros, se une la madera con perno desde el lado externo, reforzándose con tornillos del lado interno. La misma operación se debe realizar en la platina del pestillo, para que esa madera también quede bien afirmada. No olvide colocar una manilla en el lado interno del portón. Y así finaliza un trabajo de largo aliento. En la primera parte vimos lo descuidado y dañino para el auto que estaba a la entrada, pero con un trabajo de reconstrucción se hizo una nueva rampa, y hoy un portón totalmente renovado y con más medidas de seguridad. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Y todos los materiales y herramientas usados en este proyecto están en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Sodimac, más socios que nunca.